Familia, muy buenas noches. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Gracias por abrirme la puerta de su casa y permitirme entrar en ella para compartir algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Les recuerdo que el bosquejo de esta predicación está disponible en nuestra página de Facebook, que puedes reenviar este link para que muchas personas lo escuchen o puedan escuchar esta enseñanza, y que al final de esta transmisión vamos a tener unas salas de Zoom en las cuales ustedes podrán entrar, o a las cuales ustedes podrán entrar para hacer preguntas, para si tienen necesidad de que alguien ore por ustedes, y de manera especial invitar a las personas que hoy se conectan por primera vez a nuestra transmisión para que al final se conecten por esas salas de Zoom. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios esta noche y esta enseñanza. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta noche, gracias por este tiempo de alabanza y adoración que hemos disfrutado, y ahora ponemos en sintonía nuestro corazón con el tuyo. Queremos escuchar tu voz fuerte y claro, hablando a nuestro ser interior. Entregamos este tiempo en tus manos, nos despojamos de toda distracción y nos concentramos, Señor, en escudriñar tu palabra. Háblanos de manera personal a cada uno de nosotros, y que tu palabra quede bien sembrada en nuestros corazones. Y una vez allí, dé fruto al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Padre, pongo en tus manos mi vida y corazón, y te pido, Dios mío, que mis labios sean solamente un instrumento por medio del cual tú puedas hablar a esta tu preciosa iglesia. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo y en tu precioso nombre, Jesús, que oramos. Amén y amén. Muy bien, familia, esta noche le voy a pedir el favor de que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios y se ubique en el capítulo número 6. Efesios, capítulo número 6. Hace varios miércoles iniciamos una serie sobre las características de la armadura de Dios. Esa armadura que el Señor nos ha dado como dotación para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo, y es una armadura que debemos portar siempre. Ojo, por ahí en algunos círculos muy evangélicos he escuchado y visto como la rutina de quitarse y ponerse la armadura todos los días. No, esa armadura no se puede quitar, nos la tenemos que colocar, y una vez puesta la tenemos que portar todo el resto de nuestra vida, y mucho más ahora que estamos enfrentando una batalla espiritual. Recuerde que nuestra guerra es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta es una guerra en donde la principal arma del enemigo es la mentira, el engaño, el descrédito. Por eso tenemos que mantener puestos todos los componentes de la armadura. No nos puede faltar ninguno de ellos. Es importante aclarar que una cosa son las armas de guerra y otra muy diferente, la armadura. Las armas son para atacar, la armadura es para nuestra protección. Es decir, que si quieres estar protegido y firme, tienes que tener puesta toda la armadura del Señor. Ahora, ya analizamos qué clase de batalla es la que estamos enfrentando. Hace 8 días aprendimos a utilizar el cinturón de la verdad, y aprendimos además de ello que utilizar el cinturón de la verdad no es solamente decir la verdad, sino vivir esa verdad que proclamamos, porque déjame decirte que no hay nada tan perjudicial en la vida cristiana que ver a personas que proclaman mucho, pero viven muy poco la verdad que proclaman. Esta noche vamos a aprender a utilizar el segundo componente de nuestra armadura, que es la coraza de la justicia. Con esos pensamientos en su cabecita, acompáñenme por favor en Efesios capítulo 6 y lea conmigo los versículos 13 y 14 y entraremos de lleno a la enseñanza. Efesios capítulo 6,
versos 13 y 14, léalos conmigo que aparecerán allí en la pantalla. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Por lo tanto, dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios, porque estamos viviendo una guerra espiritual, porque estamos en medio de conflictos espirituales y físicos. Tenemos que mantener puesta toda la armadura de Dios, con un propósito, que cuando llegue el día malo, que ya llegó, podamos resistir con firmeza. Ahora, empieza Pablo a describir las partes de la armadura y comenzó con el cinturón de la verdad. Y hoy, como lo dije, vamos a entender de qué se trata esto de la coraza de justicia. ¿Sabes que en los ejércitos antiguos la coraza revestía una importancia significativa, ya que tenía o tiene como propósito la protección de los órganos vitales? Hoy igualmente podemos ver cómo las fuerzas especiales utilizan chalecos antibalas con el mismo propósito, cuidar sus órganos vitales. El chaleco antibalas, equivalente a la coraza de los antiguos ejércitos, solamente protege el pecho. ¿Por qué? Porque allí están los órganos vitales. Piensa esto, una herida o un balazo es mucho más mortal cuando está cerca de los órganos vitales que cuando está o cuando ocurre en los puntos más alejados de ellos. Podemos sobrevivir a una herida en el brazo o a una herida en la pierna, pero si esta herida es en el corazón, wow, prácticamente es una sentencia de muerte. ¿Te das cuenta por qué es importante la armadura? ¿Por qué es importante que nosotros hoy andemos con un chaleco de balas o antibalas espiritual? No estoy diciéndole que salga a comprar un chaleco antibalas. Es más, no sé si eso lo vendan en el comercio. No sé si uno como persona normal o natural pueda llegar a un establecimiento. Es más, no sé ni dónde los venden, pero yo no sé si uno pueda llegar a solicitar que le vendan un chaleco antibalas, y mucho menos si uno esté dispuesto a cargar con ello o con ese chaleco todo el día. Ahora, de otra parte, la coraza o el chaleco le da al guerrero, al soldado, un valor tremendo. ¿Por qué? Porque andar con el corazón descubierto, pues es peligroso. Mientras que cuando este guerrero anda con el pecho bien protegido, con un buen material, lo hace sentirse seguro y enfrentará la batalla con una mejor actitud. Pero de otra parte, es muy importante el material del que esté hecho el chaleco o la coraza. Y de ese material dependerá en gran medida la protección que ésta ofrezca. Yo creo que el hierro, pues obviamente es un material que impide el paso de las balas, el paso de los objetos cortopunzantes, pero demasiado pesado. Nadie podría ni siquiera caminar si se coloca un chaleco de hierro, ¿cierto? Y por eso hay otros materiales que son igual o mejor o más protectores que el hierro, con unos pesos mucho menores. En nuestro caso particular, nosotros tenemos un chaleco antibalas, una coraza que está hecha de un material increíblemente poderoso, que es la justicia. Y sabes, la justicia
es un atributo que le brinda a aquella persona que la tiene una seguridad frente a los ataques de sus enemigos. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. En Deuteronomio capítulo 16, entre los versículos 19 y 20, dice el Señor: no pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Escucha, verso 20. Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Escuchaste eso? Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Es decir, que la justicia funciona, actúa como un cerco de protección. Si bien es cierto, la coraza solamente cubría la parte superior del cuerpo, como lo hacen hoy, ya lo dije, los chalecos antibalas, la justicia es como un cerco de protección alrededor de todo tu cuerpo. Y quien la utilice, quien la posee, quien tenga en su vida ese atributo, dice el Señor, podrá vivir y poseer la tierra que el Señor su Dios le da. ¿Sabe eso qué significa? Que va a tener una vida especial, que va a tener una vida diferente. No significa que no va a tener problemas, no significa que no va a tener que enfrentar tormentas, no significa que todo le va a salir bien. Lo que significa es que contará con el favor de Dios. Ahora, tengo 3 consideraciones importantes acerca de este tema de la justicia, porque seguramente algunos estarán pensando que eso es solamente para los jueces, abogados, magistrados y aquellas personas encargadas de impartir justicia. Pero no, el tema de la justicia aplica para todos y cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos que ver con este tema. Escucha la primera consideración. La justicia es en lo cotidiano, en el día a día, en el continuo acontecer de nuestra vida. Tenemos que vivir con justicia. Deuteronomio capítulo 25, acompáñame allí. Deuteronomio capítulo 25, mira la instrucción tremenda de Dios. En el versículo 13 dice: no tendrás en tu bolsa 2 pesas diferentes, una más pesada que la otra. Tampoco tendrás en tu casa 2 medidas diferentes, una más grande que la otra. Más bien tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios, porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. El Señor está diciendo que nosotros tenemos que ser justos en lo que hacemos, y por eso habla de en la bolsa. Eso significaba en el comercio, en los tratos con las diferentes personas, debes practicar la justicia. No tendrás una pesa, 2 pesas en tu bolso, una más pesada que la otra. Eso significaba que había que ser siempre justos, tanto a la hora de comprar como a la hora de vender. Pero igualmente en tu casa dice que no puedes tener 2 medidas diferentes, una más grande que la otra. Nosotros tenemos que, como cristianos, siempre vivir de manera justa. Porque el Señor dice, verso 15, más bien tendrás pesas y medidas precisas y justas, para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios. Por una razón, versículo 16, Dios aborrece al que comete tales actos de injusticia. ¿Te das cuenta que entonces desde el comienzo la justicia empieza a operar en favor nuestro como un escudo de protección? Porque si nosotros caminamos, hacemos todo lo que hacemos de manera justa, el Señor nos protege. Pero de lo contrario, dice la palabra que el Señor aborrece
todos esos actos de injusticia. Cada vez que actúas de manera parcializada o injusta, el Señor no te mira con agrado, porque a Él esos actos lo aborrecen. Consideración número 2 respecto de la justicia. Dios reprueba a los corruptos. Si hay algo que Dios no apoya, si hay algo que Dios reprende, si hay algo que a Dios le molesta, es la corrupción. Y la corrupción es lo contrario a la justicia. Bueno, realmente lo contrario a la justicia es la injusticia, pero la corrupción es un acto de injusticia al nivel más elevado. Busca por favor el libro del profeta Miqueas, allí en el Antiguo Testamento, Miqueas, y te ubicas en el capítulo número 3. Mientras tú encuentras ese texto, te voy a decir lo que piensa el Señor acerca de la injusticia. En el Salmo 82, en el versículo 2, dice: ¿hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? ¿Te das cuenta? El Señor dice: ¡hey! ¿Hasta cuándo? Eso significa no más, no más, es lo que dice el Señor. Defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos. Ahora sí miremos en el libro del profeta Miqueas, capítulo 3, una historia, pues un llamado de atención tremendo. Y si viste, el título de ese espacio, de ese párrafo, es el castigo a los gobernantes corruptos. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es tremendo. De Dios nadie se burla, dice la Biblia, y cada uno cosecha lo que ha sembrado. Entonces, mira lo que dice la Biblia con respecto a los gobernantes corruptos. Miqueas capítulo 3, verso 1 dice: entonces dije, escuchen gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. ¡Wow! Esto es tremendo. Pero ojo, no piense que esto no aplica para usted. Tal vez estemos conectados muchas personas que no son dirigentes, ni gobernantes, ni jueces, ni magistrados, ni tienen el poder para hacer muchas cosas. Pero a nosotros como personas de la calle, como personas comunes y corrientes, también nos aplica este texto. Si hemos hecho lo malo, si hemos o hacemos lo malo, ni siquiera nos tomemos el tiempo de pedirle a Dios auxilio, porque Él no nos responderá. Él esconderá su rostro de nosotros por una sola razón: porque hicimos lo malo. Y la corrupción no es solamente a los niveles de hurtos y robos a la nación o al erario público. No, hay pequeñas cosas que son actos de corrupción porque pervierten la justicia. Acepta sobornos para favorecer al uno con respecto al otro. Eso es injusticia. Y recuerda que Dios aborrece la injusticia. O bueno, más que aborrecer la injusticia, Dios aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Porque bueno, uno podría decir, listo, Dios aborrece la injusticia, pero no, Dios aborrece a los que cometen tales actos de injusticia. Entonces, número 1, la justicia es en el día a día, en nuestro cotidiano andar, en las cosas simples, pero también en las cosas grandes. Número 2, Dios reprueba a los corruptos. Y número 3, escucha esto: Dios ve con agrado a los que actúan con justicia. Dios se agrada
de esa clase de personas. Acompáñame en el Nuevo Testamento, en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, para que miremos una historia de un hombre que actuaba justamente y cómo Dios se agradó de él. Hechos capítulo número 10, entre los versículos 19 y siguientes encontramos esta tremenda historia. Antes de leer, permítame ponerlo en escena, en el contexto. El apóstol Pedro ha estado orando después de un ayuno prolongado, tiene hambre, quiere comer y el Señor le da una visión tremenda sobre lo que debe y puede comer. No vamos a entrar en materia de ese tema esta noche, pero es importante tener el contexto. Y en el verso 19 dice: mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Verso 22, ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Escuchen, para los apóstoles y los cristianos del primer siglo, ellos se atemorizaban, se acobardaban, es la palabra específica, cuando se enteraban de que un centurión, un oficial de la guardia romana, los enviaba a buscar, porque eso podría significar 2 cosas. Número 1, que los fueran a matar, que era lo más probable, que los arrestaran y los llevaran a las fauces de los leones, al circo, o número 2, que fuera para algún otro asunto. Realmente lo que sucedía con mayor frecuencia era que los buscaban para encarcelarlos y luego mandarlos como alimento de los leones. Sabes que en estos días visité un lugar en el cual había un tigre muy, muy grande. Yo lo vi, pues obviamente con las medidas de protección, una reja tremenda, pero lo tenía ahí a un escaso metro de distancia, y yo veía ese animalote y decía: wow, este es un animal gigantesco. Y de inmediato me ponía a pensar en todos esos mártires de la iglesia que fueron enviados al foso de los leones y que servían de alimento para estos lindos gatitos, que mientras estén en una jaula y uno afuera son espectacular, pero yo me imaginaba dentro de ese lugar con ese precioso gatito. Ya no me parecería tan bacano, pero me meto en la historia de Pedro y pienso que tan pronto él vio, seguramente estos, como eran enviados de Cornelio, que era un centurión romano, pues serían unos soldados a los cuales Cornelio les dio la orden de ir a traer a Pedro. Era tan preocupante la situación que el Espíritu Santo tiene que decirle a Pedro: hey, baja, 3 hombres te están buscando, baja y no tengas miedo de ir con ellos. Entonces Pedro bajó, dice el versículo 21, y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy al que ustedes buscan. Pensemos en esta escena. Llegan 3 soldados, 3 hombres, preguntando por Pedro. Hey, ¿alguien por aquí ha visto al Señor Pedro? ¿Alguien conoce a Pedro? ¿Alguien ha visto a Pedro? Y yo me imagino que toda la gente haciéndole el cuarto a Pedro, y no sabemos ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Para qué lo necesitan?
Y Pedro mismo desde la terraza como que ahí viendo y el Espíritu Santo le dice, oye, Pedrín, no te preocupes, baja, atiende a estos 3 hombres y no tengas miedo de ir con ellos. Entonces Pedro baja y les dice, aquí estoy. Ustedes me están buscando, aquí estoy. Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Y ellos responden, versículo 22. Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Wow. Yo creo que ahí Pedro sacó su pañuelo, se secó el sudor de la frente y descansó tranquilo. Pero me llama la atención que las credenciales del centurión Cornelio eran estas: un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. ¿Sabes que si tú eres una persona que practica la justicia, el Señor te va a respaldar y serás respetado? De pronto no en toda la ciudad, de pronto no en todos los municipios, pero sí entre tu familia o entre las personas cercanas. ¿Has oído alguna vez que alguien dice, no, es que esta persona es increíble, tiene una sabiduría tremenda? Vaya y pregúntele a fulano que es un hombre justo, vaya pregúntele a fulana que es una mujer justa. Qué chévere eso. Sigamos leyendo esta tremenda historia. Sigo allí en el versículo 22. Un ángel de Dios le dio estas instrucciones a Cornelio. Un ángel de Dios, recuerde que él estaba orando. Él estaba, era un hombre temeroso de Dios. Dice, un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces, Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañados de algunos creyentes de Jope. Un día después, dice el versículo 24, llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. ¿Se acuerda que dice este relato que Cornelio gozaba de buena credibilidad? Muy bien, Cornelio invitó a Pedro y seguramente le avisaron que ya iban para allá y Cornelio estaba esperándolo ansiosamente, pero había invitado a algunos parientes y amigos más íntimos para escuchar a Pedro. Verso 25. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Qué linda la actitud de Pedro. Sabes que hay muchas personas que les fascina que le rindan pleitesía y que llegó y le besen hasta el anillo. Pedro vio a Cornelio que se postró y le rindió homenaje y Pedro le dice, no, mijito, no, ponte de pie, yo soy un hombre común y corriente. Sigo leyendo, verso 27. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. No eran 3 personas. No eran 5 personas, eran muchos los que habían venido por invitación de Cornelio, un hombre justo, temeroso de Dios y que era respetado por todas las personas de su pueblo. Estaban allí, muchos estaban reunidos. Entonces, Pedro, verso 28, les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Aquí hay algo muy importante. Aquí hay un tema que yo quiero resaltar y es que nosotros
tenemos que ser asequibles a todas las personas. No podemos hacer acepción de personas por ninguna razón, por ningún motivo, porque hablar con las personas nos da la posibilidad de darles un mensaje de salvación, de darles el mensaje de salvación. Y por eso, en pocos días, creo que es el próximo miércoles, hablaremos de del tercer componente de la armadura, que es la disposición para ir y llevar las buenas noticias de salvación. Pero bueno, el tema de hoy es la justicia. Entonces, versículo número 30. Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. ¿Escuchó eso? Cornelio era un hombre justo, temeroso de Dios, y le encantaba estar en la presencia de Dios. Y en un día, estando él en oración, Dios envió un mensajero celestial y le dice: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. ¿Sabes? Dios es, no sé si lleva un inventario, no lo sé. Bueno, Dios tiene el poder para acordarse absolutamente todo lo que tú haces. Eres un hombre justo, eres una mujer que practica la justicia. Créeme, Dios tiene en cuenta todo eso. Dios está allá en su libro celestial o en su memoria sobrenatural, grabando todo lo que tú haces. Por eso le dice en el verso 32: envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. ¿Sabes que cuando eres una persona justa, todos los demás van a estar atentos a lo que tú haces, pero dispuestos a escuchar en lo que tú crees? Por ahí hace mucho tiempo había un eslogan que decía que una imagen vale más que 1000 palabras. Hablando del cinturón de la verdad hace 8 días, entendíamos que no es solamente decir la verdad, sino vivir la verdad. Porque con nuestros actos confirmamos o ratificamos lo que decimos con nuestra boca. Por eso, un hombre o una mujer que practica la justicia, tiene un poder a su alrededor, no para manipular, no para usar, no para aprovechar, sino para compartir. Mira que había muchas personas allí. Cornelio manda a llamar a Pedro y le dice: ahora estamos todos aquí, estamos esperando, ansiosos de escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Y me encanta la reflexión final de Pedro, verso 34. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Bien, entonces respondamos una pregunta: ¿cómo actúa la justicia como coraza de Dios, de protección? ¿Cómo es que ya vimos las precisiones sobre la justicia? Ahora respondamos la pregunta, porque el Señor nos llama a ponernos la coraza de justicia. Bien, ¿cómo actúa la justicia como coraza de protección? Busque por favor Génesis, en el capítulo número 6. Hay una historia tremenda, es la historia de Noé. Génesis capítulo número 6, rápidamente.
Dice verso 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Primera característica de Noé, justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Escuche, tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir la gente junto con la tierra. Había un problema de corrupción tremendo. Habría un problema de injusticia rampante. Había un problema de violencia que llenaba la tierra, y Dios dice: voy a destruir la gente junto con la tierra. Verso 17, allí mismo, capítulo 6, avance al verso 17. Génesis 6:17 dice: porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo, Noé, estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. La justicia actuó como un chaleco de protección, como una coraza de justicia, para que todo ese mal que sobrevendría al mundo entero, para que en ese momento donde Dios había decretado acabar, había tomado la decisión de acabar con la humanidad y con la tierra, ese hombre justo y honrado que andaba fielmente con él, con Dios, sería protegido. Dice: contigo haré un pacto y entrarán en él, en el arca, tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis, perdón, en el capítulo siguiente, perdónenme que aquí me confundí. Yo sí vi que Génesis, perdónenme, se me perdió. Estábamos en Génesis capítulo número 6, ¿cierto? Ahí encontramos la historia de Noé. Permítame un segundo que quiero confirmar esto para no cometer errores. En el capítulo 7. Es en el capítulo 7, perdón. Yo creo que hice cometer una equivocación a los chicos de Visa. En el capítulo 7, versículo 1, Dios le dice a Noé, escucha esto: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. ¡Wow! Tremendo. ¿Sabe qué hizo Noé para que fuera preservado de la destrucción? Ser un hombre justo. Y Dios se lo reconoce. Dios le dice: tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Entra en el arca con tu familia. Sabes que cuando tú eres un hombre justo, cuando tú eres una persona justa, no solamente preservas tu vida, sino la de toda tu familia. Por esa razón, la justicia actúa como una coraza de blindaje nivel más alto posible. La coraza de justicia hará que Dios se agrade de ti. Ahora, no es una coraza física, es una coraza espiritual. La armadura del creyente, la armadura de Dios, no es un uniforme físico, no es algo que podamos comprar o vender, es algo espiritual. El primer implemento de la armadura es el cinturón de la verdad. El segundo es la coraza de justicia. Termino con esto, 2 cositas. La primera: ¿cuál debe ser nuestra actitud a partir de hoy? Yo creo que debe ser
la actitud que tenía David frente al tema. En el Salmo 25, en el versículo 21, mira lo que David dice: sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Estos son sinónimos de justicia. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, y David lo entiende de esa manera. Tal vez en la época de David no se había hablado de la coraza de justicia, pero sí David derrotó. ¿Se acuerdan que fue David el que derrotó a ese gigante Goliat, que era un guerrero y que tenía una coraza que protegía sus órganos vitales? David sabía de este tema de uniformes militares porque él mismo era un guerrero. Y David dice: sean mi protección, sean mi coraza, la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. ¿Cuál es la coraza que protege tu vida? ¿Será que en medio de toda esta pandemia, en medio de todas estas circunstancias, Dios pueda decir de ti: he encontrado en Medellín, Antioquia, Colombia, Suramérica, a fulano o a fulana, una persona justa, y por eso voy a preservar tu vida, y por eso me he agradado de ti? David lo tenía claro y dice: sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Y finalmente, si es la rectitud, la integridad y la justicia nuestro escudo de protección, usted y yo podremos, como David, estar seguros de algo. Salmo capítulo 41, versículos 11 y 12, y con esto termino. Mira lo que dice David: en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Como David tenía claro que su escudo, que su protección era la integridad, la rectitud, como hijo de Dios, como siervo de Dios, podía estar seguro de que la prueba máxima de que él había agradado a Dios es que el enemigo no triunfaría sobre él. Por esa razón, la justicia actúa en el creyente como una coraza de justicia, como una coraza de protección, como un chaleco antibalas de máxima seguridad, de máximo nivel, para que el enemigo no gane ventaja sobre ti. Y por eso David puede decir, verso 12: por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Chicos, por todo esto, el Señor dice: pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Cíñanse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de justicia. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta noche. Gracias, mi Señor, porque tú nos has dado no solamente unas armas de guerra para atacar, sino una armadura para nuestra defensa. Hoy entendemos cómo la justicia se convierte en nuestro escudo, en nuestra coraza, en ese chaleco antibalas que nos cubre de pies a cabeza, no solamente el torso, no solamente por el frente, sino por todo alrededor. Dios, vemos demasiados actos de injusticia, vemos demasiada corrupción en el mundo y en nuestro país. Permítenos andar fielmente contigo. Dios,
que nosotros tomemos la decisión, porque el andar fielmente contigo es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. El ceñirse con el cinturón de la verdad y colocarse la coraza de justicia es una decisión personal que cada uno de nosotros en libertad deberá tomar. Por eso yo te pido, Rey, en mi caso particular, que pueda andar siempre firme, ceñido con el cinturón de la verdad y cubierto por la coraza de justicia. Dios, qué linda historia la de Cornelio, un hombre justo. Qué tremenda historia la de Noé, un hombre justo. Ya quisiera yo en algún momento que se hablara de mí y se dijera que soy un hombre justo. Estoy lejos de ello, Señor, pero tomo la decisión hoy de ponerme esa armadura completa, porque es una garantía de protección contra los ataques del enemigo. El domingo nos mostrabas cómo hay enemigos de la iglesia, hay enemigos del evangelio, hay enemigos con los cuales tendremos que enfrentarnos, no a golpes, sino con integridad. Ellos tratarán de desacreditarnos, pero solamente el andar en integridad, como lo decía David, será nuestro escudo, nuestra protección. La justicia es el elemento de blindaje súper alto para que nosotros podamos caminar sin temor y enfrentar esta batalla espiritual en la que estamos metidos. Gracias por tu palabra esta noche, y espero, es el anhelo de mi corazón, que todos los que hayan oído este mensaje y los que lo harán a partir de ahora puedan entender que solamente el andar en integridad, rectitud y justicia hará que tú nos protejas y nos blindes como lo hace un chaleco antibalas o en el pasado una coraza del guerrero. Entrego este resto de día en tus manos, Señor, y pido tu dirección. En tu santo nombre, Jesús, oramos, y en acción de gracia lo hacemos. Amén y amén. Por lo tanto, estén firmes, cíñanse con el cinturón de la verdad y colóquense la coraza de justicia. Mis amigos, esta noche yo quisiera tomar unos minutitos más para hablarle a aquellas personas que hoy se conectan por primera vez con nosotros. Si tú lo hiciste hoy, quiero decirte que nos encanta, que estamos súper contentos de que lo hayas hecho. Nos honras al haber tomado la decisión de conectarte con esta transmisión. Pero quiero decirte algo, que la coraza de justicia, como toda la armadura de Dios, es válida solamente para los hijos de Dios. Y son hijos de Dios todos aquellos que creen en Jesús y lo aceptan como su Señor y Salvador personal. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, dice: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, yo quiero invitarte esta noche a que, si quieres favorecerte de todas esas cosas que Dios tiene preparadas para ti, lo primero que tienes que hacer es poner tu confianza en Jesucristo, es poner tu vida en sus manos, aceptarlo como Señor y Salvador personal, y entonces te convertirás en un hijo de Dios. Al convertirte en un hijo de Dios, tienes todas las bendiciones de Dios, tienes el perdón de tus pecados, la vida eterna y la posibilidad de una nueva vida en esta tierra. Por lo tanto, te quiero animar a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos por un minuto. Escucha. La Biblia dice que si declaras con tu boca, creyendo en tu corazón, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Es una declaración con la boca de algo que crees en tu corazón. ¿Ok? Cierra tus ojos, escucha cada frase y, como resultado de creerla, repítela, dila
con todo tu corazón. Di conmigo lo siguiente: Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón que tú, el Hijo de Dios, se hizo hombre por amor a mí y que en una cruz entregó su vida para perdonarme y salvarme, y que resucitó para darme una nueva oportunidad, una nueva vida. Esta noche te abro mi corazón, te invito a mi vida, te pido perdón por todos mis pecados y declaro que por tu sacrificio, a partir de este momento, soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Dame todo el poder de Dios y ayúdame a vivir como la persona que Dios quiere que yo sea. En tu santo nombre, Jesús, he orado. Amén y amén. Mis amigos, si ustedes hicieron esa oración hoy de todo corazón, nacieron de nuevo. Ahora son hijos de Dios. Bienvenidos a su casa. Estaremos felices de recibirlos. Recuerden que les dije al principio de esta transmisión que iba a haber una sala de bienvenida. Ahí en la pantalla aparece un código QR. Lo invitamos a que tome este código que lo llevará a una sala de bienvenida. Si quiere preguntar alguna cosa, si necesita que oremos por usted, en fin, allí van a estar listos para recibirlos y atenderlos. Bienvenidos a su casa. Estamos felices de que lo hayan hecho.